Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos en un otro video. En este video iré a explicar el teorema de Thevenin. ¿Qué es el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin es una manera para resolver circuitos eléctricos que son complicados, como esto. Aquí no puedo hacer series, no puedo hacer paralelos, así que necesito de un teorema para resolver ese circuito. En este caso vamos a usar el teorema de Thevenin. Ponemos, por ejemplo, que nuestro objetivo es encontrar la corriente que pasa en esta rama aquí, la corriente que pasa por la resistencia 3, la corriente que tenemos aquí. ¿Y cómo puedo hacer? Vamos a usar el teorema de Thevenin. Aquí tenemos tres fuentes de voltaje. La primera tiene 50 voltios, la segunda tiene 60 voltios y la tercera tiene 45 voltios. Y luego tenemos tres resistencias que son iguales, todas tienen 100 ohmios. Bueno, vamos a resolver este circuito con el teorema de Thevenin. Pero antes de empezar, quería decirte que si te gustan mis videos, podrías considerar la idea de dejar un like o de suscribirte a mi canal. No significa mucho para ti, pero a mí me ayudarías. Y en este canal hago videos también en italiano y en inglés. Así que si quieres encontrar solo videos en español, solo necesitas de buscar en las playlists y ahí encontrarás todos los videos en español. Bueno, empezamos. El teorema de Thevenin. Vamos a usar el teorema de Thevenin para resolver el circuito. ¿Cómo se hace? Por primera cosa, tengo que elegir dos puntos. Por ejemplo, estos dos puntos aquí, el punto A y el punto B. El punto A aquí, el punto B. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a cortar el circuito por estos dos puntos. Voy a cortar el circuito así, en esta manera. Lo voy a cortar. Y luego, cuando el circuito está cortado, ¿qué hago? Esta parte aquí, esta parte del circuito, la voy a dejar aquí por un momentito. La voy a dejar aquí y no hago nada con esta. Lo que me interesa ahora es esta otra parte. Esta otra parte será transformada y cuando será transformada la voy a juntar de nuevo aquí. Ahora tomamos esta parte del circuito y la vamos a transformar. Lo que voy a hacer ahora es dibujar de nuevo esta parte del circuito, pero como si está cortado aquí, en esta manera. Bueno, ahora tenemos nuestro circuito que está hecho así porque esta es solo esta parte de circuito. Y ahora vamos a transformarla. ¿En qué? ¿En qué vamos a transformarla? Vamos a transformar todo esto solo en una tensión equivalente de Thevenin y una resistencia equivalente de Thevenin. Todo esto solo será una tensión equivalente de Thevenin y una resistencia equivalente de Thevenin. Eh, pero ¿cómo se hace? Bueno, la tensión equivalente de Thevenin, ¿qué es? La tensión equivalente de Thevenin es la tensión que tengo entre estos dos puntos aquí, entre A y B. La tensión equivalente de Thevenin es la tensión entre A y B. La tensión que tengo aquí. Eh, la resistencia equivalente de Thevenin, esto se verá, lo vamos a hacer luego, esto. Para el momento vamos a hacer esto. Así que si quiero encontrar la tensión que tengo aquí, tengo que ver este circuito, como tengo que calcular, por primera cosa, necesito de una corriente. Tengo que encontrar qué corriente tengo en este circuito. Bueno, aquí si el circuito es esto, tendré una corriente que se moverá en esta dirección o quizás en esta otra dirección. No lo sabemos para el momento. Y en verdad sí lo sabemos, pero aquí y aquí no tenemos ninguna corriente. En estas dos partes aquí no tenemos ninguna corriente. Eh, Porque aquí está abierto, la corriente no puede circular, así que aquí y aquí no pasa corriente. La corriente se moverá en esta dirección. ¿Y qué tengo aquí? Tengo una malla sola, solo una malla,
con dos fuentes de voltaje. Cuando tengo dos fuentes de voltaje en la misma malla, ¿qué tengo que hacer? Si están posicionadas en la misma dirección, simplemente las voy a sumar y voy a encontrar una fuente de voltaje equivalente. Si están posicionadas en las direcciones contrarias, tengo que hacer la resta. Pero en este caso, esta está posicionada por aquí, ¿se ve? Está posicionada así y esta también está posicionada así. Así que tienen la misma dirección. Parece que no, puede ser que parece que no porque esta está dibujada así y esta así, pero si miro bien el circuito, esta va a construir una corriente que se mueve así y esta va a construir una corriente que se mueve así. Eh, por eso están posicionadas en la misma dirección. Así que simplemente ahora voy a encontrar una fuente de voltaje equivalente de este pequeño circuito. Y la fuente de voltaje equivalente simplemente es la fuente de voltaje 1 más la fuente de voltaje 2. 50 voltios más 60 voltios. Bueno, esto es la fuente de voltaje equivalente que es 110 voltios. Esta es la fuente de voltaje equivalente. Así que ahora puedo encontrar la corriente en este circuito. Por ejemplo, podemos considerar que es un circuito que está hecho así. Resistencia 1, resistencia 2 y la fuente de voltaje equivalente. Y bueno, ¿qué corriente tenemos aquí? ¿Cómo es la corriente? Para encontrar la corriente simplemente tengo que hacer fuente de voltaje equivalente que se divide por resistencia 1 más resistencia 2 porque están en serie. Y bueno, voy a hacer este cálculo que es 110, ay, no, 110 voltios que se divide por 100 ohmios más 100 ohmios. Y bueno, ¿cuánto es el resultado? El resultado es 0,55 amperes. Eso es el resultado. Ahora, tengo que buscar la caída de tensión que está sobre la resistencia R2. Tengo que buscar esta caída de tensión aquí, que está aquí también. Tengo que buscar esta caída de tensión. ¿Y cómo la voy a encontrar? Simplemente voy a multiplicar la corriente que pasa por la resistencia por la resistencia. Así que si voy a hacer corriente por resistencia 2, voy a encontrar la caída de tensión sobre la resistencia R2. Y el cálculo que tengo que hacer es 0,55 amperes que se multiplica por 100 ohmios y el resultado es 55 voltios. Esta es la caída de tensión sobre la resistencia R2. Y bueno, la tenemos. Ahora, ¿qué tensión estará aquí entre estos dos puntos? ¿Qué tensión estará? Seguramente será, claramente aquí se ve, tenemos que ver qué tensiones tenemos aquí entre estos dos puntos. Y si miras bien el circuito, verás que tenemos dos exactamente. Una es la caída de tensión sobre la resistencia R2, esta tensión aquí, y el otra es la tensión de la fuente de voltaje 2. Y si miramos bien aquí, nos damos cuenta que estas dos tensiones están posicionadas en dos direcciones contrarias, porque esta está posicionada en esta dirección, mientras esta está posicionada en esta otra dirección. Así que están posicionadas así y tengo que hacer la resta. Por primera cosa, tengo que ver cuál es la más grande. La fuente de voltaje 2 tiene 60 voltios. Esta tiene 55. Así que eso significa que la tensión total que tengo entre estos dos puntos será en la dirección de la tensión más grande, esta. Y para ver el valor, por tener el valor, tengo que hacer la resta de estas dos.
fuente de voltaje 2 menos caída de tensión sobre la resistencia 2. Aquí tengo la tensión entre A y B, que es como decir que tengo la tensión equivalente de Thevenin, porque esta es la tensión equivalente de Thevenin. ¿Y cuánto es? 60 voltios menos 55 voltios. El resultado es 5 voltios, pero el valor, sí, aquí está el valor, pero recuérdate también, es muy, muy importante, de verdad, recuérdate también la dirección, el valor y la dirección. La dirección es muy importante también. La dirección es hacia abajo, porque esta es la que gana. Así que es esta menos esta, pero esta es la que gana y la dirección es hacia abajo. De la tensión entre A y B, su dirección es hacia abajo. Recuérdate esto. Y bueno, así que tenemos 5 voltios en dirección hacia abajo. Ahora tenemos la tensión equivalente de Thevenin. Bueno, lo que tenemos que buscar ahora es la resistencia equivalente de Thevenin. ¿Y cómo se hace? Se hace así. Voy a dibujar de nuevo este circuito, pero en lugar de las fuentes de voltaje, voy a poner un cortocircuito. Voy a poner un cable. Así se dice. Voy a poner las voy a poner en cortocircuito. Significa que voy a poner un cable en lugar de estas fuentes de voltaje. Y bueno, en esta manera. Voy a dibujar el circuito en esta manera. ¿Y cuál será la resistencia equivalente en este caso? La resistencia equivalente entre los puntos A y B. ¿Cuál será? Será simplemente el paralelo de resistencia 1 y resistencia 2. Esta es la resistencia equivalente entre A y B, que es como decir que es la resistencia equivalente de Thevenin. Hago el paralelo entre estas dos resistencias. En este caso, la resistencia equivalente es el paralelo. Puede ser que tengo circuitos más complicados donde el resultado no es el paralelo, pero tengo que hacer otras cosas. En este caso, simplemente es el paralelo. Y así que hago el paralelo de estas dos y voy a tener una resistencia equivalente de Thevenin que será 50 ohmios, porque 100 ohmios y 100 ohmios, el paralelo es 50 ohmios. Y bueno, ahora tenemos también la resistencia equivalente de Thevenin. Aquí están la tensión equivalente de Thevenin y resistencia equivalente de Thevenin. Voy a dibujar el circuito transformado con el teorema de Thevenin, que es así. Acuérdate, la tensión equivalente de Thevenin que hemos encontrado aquí está posicionada hacia abajo. Recuérdate de esto. Y así que vamos a dibujar la tensión hacia abajo y una resistencia equivalente de Thevenin. Y aquí siempre están los puntos A y B que estaban antes. Bueno, esta es la resistencia equivalente, la tensión equivalente de Thevenin y la resistencia equivalente de Thevenin. Y luego aquí, esto lo vamos a juntar de nuevo donde estaba cortado. Lo vamos a juntar de nuevo aquí. Así que aquí estará la resistencia 3 y la fuente de voltaje 3. Bueno, ahora, ¿qué hago? Nuestro objetivo es encontrar la corriente que está aquí. ¿Y cómo se hace? Ahora es fácil. Ahora es un circuito que solo tiene una malla y están dos fuentes de voltaje, sí, pero están posicionadas en la misma dirección porque esta está posicionada en esta dirección y esta está posicionada en esta dirección. Así que es la misma. Y bueno, voy a hacer esta más esta. Y voy a encontrar una fuente de voltaje equivalente. Que es exactamente 45 más 5 y es 50 voltios. 50 voltios. Bueno, ahora el circuito que tengo es esto. 50 voltios.
ahora tengo este circuito y la resistencia equivalente de Thevenin, resistencia 3 y la fuente de voltaje equivalente. ¿Qué corriente estará en este circuito? ¿Qué corriente estará? La podemos llamar I3 porque es la corriente que estábamos buscando. Y la corriente que pasa por la resistencia R3. ¿Qué corriente estará? Simplemente tengo que hacer la fuente de voltaje equivalente que se divide por resistencia de Thevenin más resistencia 3. Voy a hacer esto y voy a encontrar la corriente 3. Vamos a hacer este cálculo aquí que es 50 voltios. Aquí se divide por ¿cuánto es la resistencia? 50 ohmios más 100 ohmios. Y bueno, vamos a hacer este cálculo y vamos a encontrar la corriente 3. El resultado es 0,33 amperes. Esta es la corriente I3. Y el teorema de Thevenin nos permite de hacer esto. Ahora tenemos la corriente I3, que no es la corriente que está, esta es la I3 real. Esta I3 que hemos encontrado aquí con este método, con esta manera, con este teorema. Y es la misma I3 que tenemos aquí. Es la misma I3 que tenemos aquí. El teorema de Thevenin nos permite de hacer esto. Estaba bastante difícil encontrar la I3 aquí. En la manera tradicional, sin usar teoremas, es básicamente imposible. Pero con el teorema de Thevenin, ahora la tenemos aquí, está la nuestra I3. Y así es como funciona el teorema de Thevenin. Sí, con las corrientes también recuérdate siempre la dirección. No te olvides la dirección. La I3 se mueve así. Así que la I3, esta corriente está posicionada en esta manera. Y bueno, el teorema de Thevenin así funciona así. Así es como se usa el teorema de Thevenin. Espero que todo fue bastante claro. eh, Toda la explicación. Y bueno, si tienes preguntas, puedes hacerla en los comentarios. Haré todo lo que es posible para responderte. Y sí, por este video es todo. También sí, quería decir que si tienes un circuito muy grande, el teorema de Thevenin se puede usar también más de una vez. Lo puedes usar una vez, luego el circuito será un poquito más fácil, luego lo puedes usar una otra vez y vas a hacer el circuito un poquito más fácil, luego lo puedes usar también una otra vez. Se puede usar más de una vez el teorema de Thevenin en el mismo circuito para hacer que el circuito será más fácil. Y no está puedes usarlo, sí, cuantas veces quieres. Y sí, eh, haré otros videos donde hago ejercicios con este teorema. Bueno, sí, por este video es todo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.